Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de Apocalipsis. Esta es la segunda clase y hoy día vamos a hablar acerca de Éfeso. Estamos hablando de la profecía de las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2, Apocalipsis, capítulo 2, desde el versículo 1. Vamos a dar lectura a lo que dice este texto. Nuevamente abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Miren, la historia del cristianismo está reflejada en la profecía de las 7 iglesias. Las 7 iglesias en realidad son 7 iglesias literales que existieron. Hay ruinas en la actualidad de estas iglesias, pero también son simbólicas porque simbolizan el tránsito del pueblo de Dios a través de 7 etapas y 7 periodos proféticos que, gracias a las características de las iglesias reales que existieron, se podía también hacer una extrapolación de las características del pueblo de Dios en las diferentes etapas que iba a atravesar. Entonces empezamos con Éfeso, Éfeso significa aprobado. Es la primera etapa de la historia del cristianismo, que va desde el año 31 en que Cristo se va al cielo hasta el año 100 aproximadamente, que muere el último de los apóstoles. Es el cristianismo aprobado. Los apóstoles son los pastores, son los superpastores, son maestros, son apóstoles, son pastores, son profetas. Había, además de los apóstoles, otros profetas. Es decir, eran una iglesia dotada con el don de profecía. Además, recordemos la experiencia del Pentecostés. Entonces tenemos a Éfeso, del año 31 hasta el año 100, el primer periodo de la iglesia. ¿Qué características tenía este periodo? Ese periodo empieza con el ministerio de Cristo. Cristo al final de su ministerio tiene la última cena y ahí es donde se da el paso para la pasión de Cristo. Ahí es donde empieza ya los últimos días, los últimos momentos de la historia de Cristo en esta tierra. Y luego de esto, pues encontramos ya los momentos finales. Si ustedes ven esta pintura que estamos observando, ustedes pueden ver un anacronismo. ¿Qué es eso? Un anacronismo es una serie de imágenes que están aquí, de detalles que no corresponden al tiempo de Cristo. Por ejemplo, ustedes ven al soldado romano que está a la mano izquierda de Jesucristo, que tiene mallas, ¿verdad? Medias panties. Bueno, ¿para qué? Para hacer entender que pues son romanos, son personas que están en la época, pero que no, en realidad no tienen ningún tipo de realidad, de ningún tipo de asidero con la realidad, porque no se utilizaba ese tipo de vestimenta en la época de Cristo. Además, ustedes pueden ver al pie de la cruz de Cristo una calavera, como para enseñarle a la gente que ese es el monte de la calavera o el monte Calvario. En la parte de atrás, en la parte posterior izquierda de Cristo, ustedes van a encontrar ahí 2 detalles. Un soldado romano con un escudo que no corresponde al del Imperio Romano, y además su cabeza está con la cabeza de una armadura. Y más atrás de ese soldado del escudo van a ver a otro soldado con armadura en las piernas. Entonces esos son detalles anacrónicos. Igual al fondo se puede observar Jerusalén, la gente está yendo hacia allá y allá al fondo de Jerusalén se puede ver la cúpula de un templo
que tampoco existían en esa forma en la época. Entonces, queridos amigos, queridas amigas, esta pintura intenta pues hacernos pensar, transportarnos a la época de Cristo. Entonces, con la muerte de Cristo y también, lamentablemente, con el suicidio de Judas, se inicia así la época de Éfeso, la iglesia pura, la iglesia que dejó Jesucristo. Cuando Jesucristo resucita, ojo, el Señor Jesús no permite ser tocado por María, así que Él va al cielo, da asentimiento de que ya terminó la obra de sacrificio, regresa a la tierra y se aparece a sus discípulos. Esto es bien interesante, ¿eh? Esto es muy interesante. Jesucristo en su resurrección marcó y luego en su ascensión. Jesucristo se va al cielo y luego viene lo que conocemos como el Pentecostés, el derramamiento poderoso del Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los apóstoles. Esta es una pintura que intenta darle pues mucho peso a María poniéndola en el centro, pero en realidad pues esto tiene más un tinte de estilo católico. La Biblia no dice que esto fuera así, que María recibió en principio esto, sino que todos los apóstoles por igual, los que estaban en el aposento alto, recibieron las lenguas de fuego y fueron capacitados para poder resistir, primero predicar con diferentes dones de lenguas y de milagros, pero también para resistir la persecución. Así, el primer mártir de la historia del cristianismo fue el mártir Esteban, que aquí lo vemos con una aureola de santo y lo vemos también con vestiduras sacerdotales, lo cual pues también es otro anacronismo. Allá al fondo podemos observar a Pablo o Saulo cuidando la ropa de las personas que están por matar al mártir Esteban. Entonces recordemos lo que dice el versículo. El versículo, capítulo 2, versículos dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Ahí está la gran paciencia, ¿no? Calígula era emperador por aquella época y entonces quien reinaba en Israel era Herodes Agripa. Herodes Agripa, para congraciarse con los judíos, mandó a perseguir a los cristianos y entonces, gracias a él, fue ajusticiado, fue muerto Santiago el Mayor. Cuando ustedes pueden ver allí que en el fondo de la imagen hay dos angelitos que le están por dar a Santiago unas palmas, que son las palmas de la victoria, las palmas del martirio. La tradición dice que Santiago el Mayor murió decapitado. Entonces ahí vemos que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Saulo luego se convierte en el gran apóstol Pablo, ¿sí? Vemos también a San Bartolomé en este grabado. La tradición dice que él fue desollado, es decir, que le sacaron la piel vivo. Nuevamente, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Aquí tenemos otro grabado de San Bartolomé esperando también, mirando hacia el cielo, esperando recibir las palmas del martirio. Luego tenemos a San Pablo. La tradición dice que él fue decapitado y vemos pues también que él murió. San Andrés, la tradición dice que fue crucificado en forma de X en la famosa cruz de San Andrés. Luego tenemos a Santiago el Menor, ¿sí? Santiago el Menor, él allí estando con los apóstoles, pero luego fue tomado prisionero y le abrieron el cerebro de un golpe, ¿sí? Y lo mataron así. Murió uno de los apóstoles según la tradición, Mateo igual, traspasado por una lanza, ¿sí? Lo vemos ahí también por recibir las palmas del martirio. Mateo y todos ustedes pueden ver en las representaciones que siempre hay angelitos que les quieren dar las palmas del martirio. Y un dato interesante es que cuando ustedes ven una representación de los apóstoles,
y esos apóstoles tienen una espada, una cruz, un hacha. Eso simboliza el instrumento con que fueron asesinados. Luego también tenemos la crucifixión de Felipe, y Simón el Celote y Judas Tadeo también fueron ajusticiados, fueron asesinados, traspasados por lanzas. Tomás el Dídimo también fue linchado, muerto en un linchamiento. Fue el que dijo: yo no voy a creer hasta que no ponga mis dedos en las llagas de Cristo, y recién creyó cuando vio. Señor mío y Dios mío, dijo. Un dato interesante es que Nerón gobernó desde el 13 de octubre del 54 hasta su muerte el 9 de junio del 68. En un principio Nerón empezó gobernando bien, pero luego empezó a dar muestras de locura. Se convirtió tras su muerte en el último emperador de la dinastía Julia, y fue él quien desató la primera gran persecución del Imperio Romano contra los cristianos. Es ahí donde muere Pedro, es ahí donde muere Pablo, bajo el reinado de Nerón. La tradición dice que los hermanos de Roma le dijeron a Pedro: huye, necesitamos un pastor vivo, no muerto. Y cuando él a regañadientes hizo caso, se iba, vio en visión que Jesucristo iba en camino contrario hacia Roma, y él le pregunta en latín: Quo vadis, Domini, que significa ¿a dónde vas, maestro? Y Jesucristo le responde en la visión: voy a Roma a morir por mis hermanos. Y desapareció. Entonces Pedro se dio la vuelta y volvió a Roma para seguir pastoreando a la iglesia en medio de la persecución, y fue tomado prisionero y lo mataron a Pedro. Quien sucede a nuestro Nerón, al emperador Nerón, fue Tito Flavio Sabino Vespasiano, comúnmente conocido como Vespasiano, ¿sí? Él fue el emperador romano hasta su muerte el 79, desde el año 69. Él fue enviado por Nerón para aplacar la revuelta de los judíos, pero como los judíos se encerraron en su ciudad, y muerto Nerón, él fue llamado para ser emperador, regresó. Y pues cuando los cristianos vieron que los estandartes de los romanos se habían retirado, ellos huyeron, siguiendo las palabras de Cristo: el que esté en el tejado no baje, láncese, salga de ahí nomás; el que esté en el campo no regrese. Tenían que huir desesperadamente. Entonces, cuando es Vespasiano hecho emperador, mandó a su hijo Tito a tomar la ciudad de Jerusalén. Flavio Josefo, ¿sí?, un protegido de la dinastía Flavia, justamente de Tito, narra que él mismo fue a interceder, pero los judíos no le hicieron caso. Así que empezó la gran masacre. Primero los judíos encerrados dentro, muertos de hambre, empezaron a comerse toda la comida, y luego el cuero de sus sandalias y de sus cinturones, y después los burros, los gatos, los perros, y al último se vio que hasta los propios hijos eran comidos por sus madres. Y cuando ellos querían salir de algún lado para buscar algo de comida, les quitaban la comida y los mataban y los crucificaban, a tal punto que aún las cruces se terminaron, los árboles se terminaron alrededor. En este grabado ustedes pueden ver cómo el templo arde a la mano izquierda, y la gente es despedida desde el altar. Esto que ustedes ven, esa estructura enorme que ven ahí, es el altar del sacrificio. Ahí, hasta ahí los romanos subieron, y desde ahí mataron también, según el artista, mataron a los judíos. Entonces fue una masacre terrible. Muchos hombres, mujeres y niños fueron muertos. Algunos creen que cerca de 1 millón de judíos fueron trasladados hacia Roma, y parte del mármol del templo también fue llevado a Roma para la construcción del Coliseo romano. Estas son ruinas de Pela, es ahí donde los cristianos se trasladaron, ¿sí?, en los montes de Transjordania. Huyeron hacia los montes, dice la Biblia. Tito, comúnmente llamado Tito Flavio Sabino Vespasiano, comúnmente llamado Tito, él fue emperador hasta el año del 79 al 81. A su ascenso al trono se convirtió en el segundo emperador de la dinastía Flavia, después de su padre, ¿sí?
y es él quien avanza el proceso de construcción del Coliseo romano, que sería pues la obra magnífica de diversión de los romanos. Aquí tenemos luego a otro emperador que empezó a hacer la persecución contra los cristianos, es Domiciano. Domiciano es quien toma prisionero a Juan y lo manda a la isla de Patmos. Y es ahí donde él recibe la visión del Apocalipsis. Trajano, emperador romano del 98 al 117, es quien lo libera y pues él vuelve a predicar y lleva el mensaje del Apocalipsis. Mira lo que dice la Biblia. En el capítulo 2 dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Se cree que los nicolaitas eran aquellos cristianos que juntaban el cristianismo con la filosofía griega y así surgía una especie de cristianismo gnóstico. Entonces, como ahí los pastores eran los apóstoles y había profetas, había maestros, eran fácilmente detectables estos herejes y eran sacados fuera de la iglesia, de tal manera que el cristianismo permanecía puro. Entonces ahí tenemos las cuales yo también aborrezco, dice la Biblia en el capítulo 2, verso 6 de Apocalipsis. El versículo 7: el que tiene oído, oiga lo que dice a las iglesias el Espíritu. Al que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la promesa que se da a los vencedores de la época de Éfeso. ¿Sí? Ellos estaban esperando ya la venida de Cristo en su época. Pablo mismo esperaba ya que se manifestara el hombre de pecado para que ahí se manifieste también el Señor Jesús. Sin embargo, estas profecías, pues, a pesar de que ellos lo esperaban pronto a Jesús venir, pues todavía se cumplirían para el tiempo del fin. Es por eso que el consuelo que se les da es: aunque mueran, si vencieren, se les dará de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Entonces recordemos que hubieron dos persecuciones: la persecución de Nerón y la persecución de Domiciano. Ok, mis amigos, mis amigas, ese es el primer repaso de la lección de Apocalipsis, la segunda, lección de Apocalipsis, que trata acerca de Éfeso, la iglesia de Éfeso. Así que, por favor, lean la lectura que tenemos ya para ustedes colgada en el internet y pues un gran abrazo, que el Señor los bendiga y estamos en contacto. Cuídense mucho. Bien, mis amigos y mis amigas, continuando con nuestro estudio, vamos a estudiar ahora la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna corresponde al periodo de la iglesia que va del año 100 al año 313. Es en Esmirna donde hubo una gran persecución contra la iglesia cristiana literal. Sin embargo, también es símbolo de las grandes persecuciones que hubieron contra el cristianismo entre el año 100 y el año 313. Así, podemos ver que Esmirna es la época de los mártires. Dice así, capítulo 2, verso 8: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que estuvo muerto y vivió. Miren cómo se presenta Jesucristo. Jesucristo se presenta como el que les da esperanza. Miren, yo estuve muerto, pero volví a vivir. Ustedes también van a volver a vivir. No importa la persecución que atraviesen, no importa los problemas que atraviesen, yo estaré con ustedes siempre. Esmirna significa mirra, y mirra era un ungüento, era una planta que se utilizaba para ungüentos aromáticos pre-mortem o post-mortem, y también como bebida para los que iban a morir. La mirra también se usaba como perfume. Entonces, Jesucristo ahí se presenta para darles esperanza a los mártires. Luego dice ahí: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué los cristianos de la época los consideraban atribulados y pobres? Porque estaban siendo perseguidos, no podían echar raíces, todo se le confiscaba, y aunque eran pobres en cosas materiales, eran también ricos. ¿Pero ricos en qué? En la gracia del Espíritu. Esta es la época del 100 al 313. Los cristianos en diferentes partes del Imperio Romano en diversas ocasiones fueron perseguidos para ser eliminados. Dice además él, conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
En la Esmirna literal hubo una sinagoga que asusó para que hubiera la persecución. Pero en la pero en la iglesia simbólica que va del año 100 al 313, ¿cuáles son los falsos hermanos? Lo que pasa es que como habían tantas persecuciones y ya habían muerto los discípulos, empezaron a entrar dentro de la iglesia herejías, la sinagoga de Satanás, las enseñanzas del opositor. Y es ahí que en esta época empiezan pues a correr algunos pseudoevangelios, que vamos a ver más adelante. Entonces la primera persecución fue con Nerón, la segunda persecución con Domiciano, pero la tercera persecución fue con el mismo Trajano, quien al comienzo de su periodo liberó a Juan, pero él luego empezó una siguiente persecución en el año 108, tanto así que pidió a Plinio, un abogado, que pudiera darle señales claras, pruebas concretas de que los cristianos eran unos perversos, pero el mismo Plinio no pudo presentar esos casos porque los encontraba muy rectos. El marcionismo decía que el Dios del Nuevo Testamento y Padre de Jesucristo no es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Dice que hay un Dios supremo, que es el Padre de Jesucristo, y un ser inferior que es Jehová. Fue Jehová quien hizo este mundo, según ellos. El propósito del Padre no era que hubiera un mundo como este, con todas sus imperfecciones, sino que hubiera un mundo puramente espiritual. Pero Jehová, o bien por ignorancia, o bien por maldad, hizo este mundo y en él colocó la humanidad. Eso es lo que dicen los marcionistas, Marción, y él era un hereje, es decir, la materia es mala, por eso este mundo material tan imperfecto no puede haber sido hecho por un Dios perfecto, eso es lo que él decía. Gnosticismo, ¿sí? Es la sinagoga de Satanás la que va entrando, las enseñanzas de la sinagoga de Satanás. Porque aparecieron tantos falsos evangelios, el cristianismo decidió cerrar el canon del Nuevo Testamento. Es en esta época, ¿sí? En el siglo III se cierra el canon del Nuevo Testamento en medio de las persecuciones de los romanos contra los cristianos. Ireneo de Lyon, el nombre de Ireneo está vinculado sobre todo a la gran polémica contra los gnósticos. Él fue uno de los defensores del cristianismo puro contra la herejía gnóstica que iba ingresando dentro de la iglesia. La cuarta persecución fue bajo Marco Aurelio Antonino en el año 162 después de Cristo. Esta poderosa persecución acabó y socavó con el liderazgo del cristianismo. Clemente de Alejandría. Baste decir que se trata de un tipo de teología cuya preocupación fundamental consistió en construir puentes entre la fe cristiana y la cultura que lo rodeaba. Clemente es el que trató de unir cristianismo con mentalidad griega. Y lamentablemente hubieron algunos resultados no muy positivos para el cristianismo futuro. Él construyó una teología más para la gente culta que para las masas. Tertuliano era conocido también como el azote de los herejes, y qué pena que murió también hereje, siendo hereje. Tertuliano él fue el que acuñó aquella frase en medio de las persecuciones: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Montano fue un hombre que empezó a decir que él era la encarnación del Espíritu Santo y viajaba con dos mujeres, Prisca y Priscila, quienes decía él, también eran profetisas. Debido al exceso de las enseñanzas de Montano, es que la iglesia cristiana decidió dejar de creer en la expresión de los dones espirituales. ¿Me dejo entender? Es decir, con Montano empieza el cambio del profetismo hacia el sacerdotalismo. Leo de nuevo lo que dice aquí, el capítulo 2, verso 9 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es en esta época del cristianismo, en medio de las persecuciones, donde ingresan muchísimas herejías en el cristianismo de tipo gnóstico, ¿sí? El gnosticismo. Aquí tenemos un grabado de la muerte de un mártir. Esto es un símbolo de cómo los cristianos eran perseguidos para luego ser eliminados solamente por la fe y por sus creencias. La quinta persecución fue con Severo, el 192 después de Cristo,
Y ahí es que surge este otro famoso padre del cristianismo, Orígenes de Alejandría, que fue considerado también un gran teólogo de la época. La sexta persecución bajo Maximino en el año 235. Luego tenemos la séptima persecución bajo Decio, el año 249 después de Cristo. La octava persecución bajo Valeriano, el 257. La novena persecución bajo Aureliano, el 274 después de Cristo. Él divide al Imperio Romano en una tetrarquía, 3 reyes, 3 emperadores. Y luego tenemos la última grande persecución. Esa persecución final fue justamente desarrollada por el emperador Diocleciano. Aquí tenemos algunos falsos evangelios. Ustedes pueden ver que estuvo de moda hace poco el Evangelio de Judas, luego apareció el Evangelio de María Magdalena, sobre la cual se construyó esta película famosa, El Código da Vinci, y el Evangelio según Tomás. Aquí abajo en verde hemos puesto ahí los Evangelios apócrifos, que es una colección de evangelios falsos, gnósticos justamente, que intentan probar que Cristo no vino en carne, sino solo en espíritu. Y bueno, de esos evangelios falsos, gnósticos, herejes, es que se construye el Código da Vinci y se presentó, pues, gracias a la ignorancia de las gentes, como la nueva revelación de Dios que la Iglesia quería aplacar. La décima persecución bajo Diocleciano empezó el 303. Fue una persecución terrible, había una tetrarquía. Diocleciano en el año 305-306 se retiró porque él no terminó la persecución y hubo luchas intestinas entre los 4 emperadores que dejó, y quien quedó fue justamente Constantino, quien juntamente con el otro emperador, que quedaron 2 y luego terminaron por definir su liderazgo y ganó Constantino en la batalla del puente Milvio, fueron ellos los 2 los que dieron la libertad religiosa. Constantino es ahora santo de la Iglesia Católica de Constantinopla, de la Iglesia Patriarcal. Ustedes ven este grabado, están todos los santos reunidos en el Concilio de Nicea, y sentado de rojo, con una corona en la cabeza, está sentado Constantino. Este grabado es bien importante, lo vamos a utilizar más tarde. Al que venciere, se le dice, el consuelo es que no recibirá daño de la muerte segunda, es decir, el que venciere vivirá eternamente. ¿Cómo es, no? La profecía se va desarrollando de manera histórica, conforme van pasando los eventos. Bueno, hemos terminado la segunda parte de la clase 2, que Dios te bendiga, y estamos para seguir avanzando en el desarrollo del libro de Apocalipsis, que el Señor te cuide.